seguimiento a este asesinato de la niña que ha estremecido al país, que ha indignado y que nos ha unido en una sola voz y que ha desnudado también la torpeza de las instituciones, una falla sistemática, es decir, falló el DIF, falló la justicia, fallaron las escuelas y estamos pues de alguna manera frente a una ignominia, Arturo. ¿Cómo ves si son los presuntos responsables? Tú que conoces también el tema ahí de Procuración de Justicia, ¿frente a qué estamos? Buenos días, estimado. Hola, buenos días. Un saludo para ti, para el auditorio. Sí, estamos ante las personas que, de acuerdo con la investigación y los indicios recabados, pues serían los autores materiales tanto de la desaparición como del lamentable feminicidio de Fátima, ¿no? En realidad aquí estamos hablando, si ya lo vemos como un crimen o como un feminicidio, Luis, pues no estamos hablando realmente de un delito, de un hecho criminal tan sofisticado, digamos. Es decir, no es que se trate de aclarar el caso de lavado de dinero de X funcionario, ni un atentado demasiado complejo. En realidad yo creo que en sí el feminicidio de Fátima pues va a terminar siendo para la autoridad un caso bastante fácil de resolver, ¿no? Digo, más allá de que siempre pueden pasar cosas raras como esto de que no tienen aún la orden de aprehensión y tuvieron que decir ahí que quisieron ofrecer dinero para poder mantener los detenidos en flagrancia mientras llega la orden. Digo, más allá de esas cosas que luego suceden, en sí la teoría del caso yo creo que no va a ser demasiado difícil de descifrar, Luis. De hecho, ya hay el testimonio de la tía de Mario. Mario es uno de los dos detenidos. Es la pareja sentimental de la mujer que, Giovanna, que fue la que sustrajo a la niña, y la tía de Mario ya narró en una entrevista en la mañana con Televisa que fue ella quien avisó que su sobrino y esta señora estaban en una casa que ellos rentaron, que llegaron el 15 de febrero, y que ellos mismos le confesaron que habían asesinado a la niña en una historia horrible, por demás decirlo, donde se habla de que pues fue él quien quería pues una niña, que la quería como novia, así dice la tía de Mario, y Giovanna, fue su esposa, con un miedo de que hiciera algo a las hijas, porque la pareja tenía 3 hijos, entre ellas 2 hijas, pues le lleva más bien a otra niña, ¿no? Entonces, es una historia de violencia de género, de un posible depredador, porque no veo otra forma de decirlo. Esto es lo que dice la tía, vamos a ver qué dice la autoridad. Por supuesto, yo creo que la tía de Mario será un testigo llegado el momento del juicio, pero digamos que esa es la situación que en este momento está ocurriendo. Sabíamos que en realidad no iba a ser muy complicado que la autoridad diera con estas personas porque, insisto, no es que fuera un hecho criminal demasiado complejo de esclarecer. Estamos hablando, pues a lo mejor, ayer por lo que nos dijo la fiscalía de una posible venganza, pero a lo mejor podría ser por lo que dice la tía, pues un tema de un abusador también, ¿no? Entonces, ya veremos qué sucede. Lo que sí revela, en efecto, el caso de Fátima, Luis, yo creo que son dos cosas: la violencia de género, otra muestra más de esta violencia de género que predomina en México, tanto por pues una cuestión, un tema social, como por lamentablemente la actitud incluso de las autoridades al momento de investigar estos casos. Y el caso de Fátima también evidenció las fallas que sí ocurren en el tema de atender un caso de una desaparición que se reporta inicialmente, ¿no? Que no se le da la debida importancia, que no se indaga, como no se indagan realmente muchos delitos hasta el momento en que realmente se vuelven noticia, ¿no? Y eso sí nos evidenció, como lo platicamos el otro día, pues fallas, botones de muestra de una falla estructural en México, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú ya por último esta situación? ¿Ya ha simbrado, sí está simbrando entonces, Arturo, esta información allá, en los círculos, en los centros de debate? ¿Crees que vaya a haber un cambio, una sacudida? Pues no lo sé, porque la verdad es que ya ha habido, si bien este caso de Fátima ha generado un impacto que yo no recuerdo Ajá. en mucho tiempo, Luis, eso es real. La verdad es que también ha habido otros casos que en su momento han generado suficiente conmoción. Yo te diría que dependerá de cómo sigan desarrollándose las cosas, de las protestas. Aquí, por lo menos de la Ciudad de México, sí se siente que está tocado el gobierno de la Ciudad de México y el propio gobierno federal, ¿eh? Además, porque llega el caso de Fátima en un contexto del que veníamos hablando de Ingrid, de las declaraciones del presidente. Entonces, creo que al sí estar tocado, al sí sentirse las autoridades en este momento, pues con un frente abierto a este tema podrían impulsarse algunas cosas.
Pero bueno, vamos a ver, porque insisto, más allá de esclarecer el tema de Fátima, pues se trataría de prevenir que esto ocurra, pero eso lleva mucho tiempo y lo que estamos viendo, otra vez, hoy traemos una nota en Animal Político que invito a tu auditorio a que la puedan revisar, que se buscan al final soluciones que más bien son efectistas, como esto de subir la pena de feminicidio de 60 a 65 años. Bueno, hoy probamos, hicimos una revisión estado por estado, porque en muchos se ha hecho esto y en ninguno de estos estados se ha logrado reducir los niveles de violencia contra la mujer ni los asesinatos. Entonces, dependerá de qué tipo de soluciones se busquen, si realmente se quiere hacer un cambio de fondo o si solo es como dicen el dicho, pues para taparle el ojo al macho, ¿no? Muy bien, y subir las penas de cárcel no ha reducido los feminicidios, ¿no? En ningún Ajá, estado. en Este ningún es. estado, en 0 estados revisamos todos, al contrario han subido y casualmente hay 4 entidades federativas, según los datos de INEGI, donde se han reducido las muertes de mujeres en condiciones de violencia, pero fíjate, en ninguno de esos fue porque se subían las penas, porque ahí no se han modificado los códigos penales, o sea, no hay correlación alguna y realmente hoy los estados con las penas más altas de feminicidio son los estados donde más mujeres son asesinadas. Insisto, no se trata, y lo dicen los especialistas, de estarle moviendo el código penal, sino de trabajar realmente en la falta de investigación, en la falta de protocolos, la falta de personal capacitado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, te agradezco mucho, mi estimado, como siempre, un abrazo. No, un abrazo, que tengan buen día. Y dice ahí la nota Animal Político, de los 32 estados del país, solo hay 4 entidades en las que los asesinatos de mujeres descendieron del 2015 a 2018. Se trata de Sinaloa, Sonora, Chiapas y Coahuila, pero en ninguna de dichas entidades se han elevado las sanciones establecidas para el delito de feminicidio. Paloma Gatica.